Era el invierno del 7 de enero de 1844, en el tranquilo y humilde pueblo de Lourdes, enclavado en las estribaciones de los majestuosos Pirineos franceses. En un pequeño molino llamado el Molino de Boly, nació Bernadette Soubirous, la primogénita de François y Louise Soubirous. Su llegada al mundo fue un rayo de esperanza en una familia marcada por la pobreza, pero rica en amor y fe. La casa donde nació Bernadette era sencilla, sin lujos, reflejo de la condición modesta de sus padres, quienes trabajaban arduamente para mantener a sus hijos. Lourdes, en ese entonces, era un lugar pintoresco pero limitado, donde las familias campesinas luchaban contra las adversidades del clima y la economía. Las montañas que rodeaban el pueblo parecían protegerlo, como un abrazo de la naturaleza, pero también acentuaban el aislamiento y las dificultades de sus habitantes. Querido hermano y hermana en Cristo, si estás disfrutando de este mensaje encantador, no dejes que esta inspiradora historia de fe y valentía pase desapercibida. Suscríbete a nuestro canal para seguir más historias de fe y esperanza. Dale me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos. Unámonos para bendecir y llevar mensajes que toquen el corazón y transformen vidas. Desde pequeña, Bernadette mostró una fragilidad física que preocupaba a sus padres. Era propensa a enfermedades respiratorias, especialmente el asma, una condición que la acompañaría toda su vida. Sin embargo, esta fragilidad no fue un obstáculo para que su espíritu irradiara una fortaleza interior y una dulzura que conquistaban a quienes la conocían. A medida que crecía, la situación de la familia Soubirous empeoraba. De propietarios de un molino, cayeron en la pobreza extrema, viéndose obligados a vivir en el cachot, una antigua cárcel insalubre y estrecha, símbolo de las penurias que enfrentaban. Pero incluso en medio de estas dificultades, la fe era el motor de su vida cotidiana. François y Louise enseñaron a sus hijos a confiar en Dios, a rezar y a encontrar consuelo en la religión, que era el único refugio contra las adversidades de la vida. En su infancia, Bernadette no tuvo acceso a una educación formal adecuada debido a las limitaciones económicas de su familia. No sabía leer ni escribir, y su comprensión del catecismo era limitada, algo que más tarde le causaría cierta vergüenza. Sin embargo, esta carencia no disminuyó su devoción. Por el contrario, su corazón sencillo y puro parecía predispuesto a recibir los dones divinos que el destino le tenía reservados. Lourdes, con sus paisajes bucólicos, su río Gave serpenteante y sus grutas misteriosas, fue el escenario perfecto para la vida de esta pequeña que un día sería testigo de algo sobrenatural. Cada rincón de este pequeño pueblo parecía esperar el momento en que Bernadette, con su humildad y fe, se convertiría en la elegida para una misión extraordinaria. La fragilidad de su cuerpo contrastaba con la fuerza de su alma, y aunque Bernadette no lo sabía aún, los cielos ya habían puesto sus ojos en ella. Aquella niña humilde, que parecía destinada a una vida ordinaria, pronto sería llamada a vivir lo extraordinario. Así comenzó la vida de quien más tarde cambiaría la historia de Lourdes y del mundo católico. El 11 de febrero de 1858 amaneció frío y gris en Lourdes. Bernadette, que ya tenía 14 años, vivía una vida sencilla, marcada por la pobreza y las responsabilidades familiares. Ese día, acompañada por su hermana Toinette y su amiga Jeanne Abadie, decidió ir a recoger leña cerca de la gruta de Massabielle, un lugar apartado que los habitantes del pueblo usaban como basurero y pasto para animales. Mientras cruzaban el río Gave, Bernadette, que sufría de asma, se quedó atrás, incapaz de seguir el ritmo de las otras dos chicas. Descalza y con frío, buscó una manera de cruzar el río sin mojarse. Fue entonces cuando levantó la mirada hacia la gruta y notó algo extraño. Una luz suave y cálida que parecía surgir de la roca misma. En el centro de esa luz, apareció una figura femenina de extraordinaria belleza. La mujer vestía un manto blanco puro, con un cinturón azul que caía con gracia a su lado, y en sus pies descalzos descansaban delicadas rosas doradas. Bernadette quedó inmóvil, asombrada por la visión. La figura que más tarde describió como Aqueró, aquella en su dialecto occitano, la miró con ternura y sonrió. La mujer hizo la señal de la cruz con un rosario que llevaba en las manos, y Bernadette, tímida al principio, sacó su propio rosario y comenzó a rezar. Durante este primer encuentro, la figura no habló. Su presencia era suficiente para llenar a Bernadette de una paz y alegría indescriptibles. En total,
La Virgen María se apareció a Bernadette 18 veces entre febrero y julio de 1858. Cada encuentro estaba cargado de significados profundos y mensajes destinados a transformar no solo la vida de Bernadette, sino también la de millones de creyentes en todo el mundo. En la tercera aparición, la mujer celestial habló por primera vez, pidiendo a Bernadette que regresara a la gruta durante 15 días. En una de las apariciones más significativas, el 25 de febrero, la Virgen le indicó que escarbara en el suelo de la gruta. Aunque al principio solo encontró tierra embarrada, pronto brotó un manantial de agua cristalina. Este manantial se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y curación, con numerosos testimonios de milagros atribuidos a sus aguas. En la aparición del 2 de marzo, María le pidió a Bernadette que fuera con los sacerdotes del pueblo y les dijera que construyeran una capilla en ese lugar. Bernadette, aunque temerosa, obedeció. Los sacerdotes, escépticos al principio, le pidieron una prueba. Fue durante la 16ª aparición, el 25 de marzo, cuando la Virgen reveló su identidad diciendo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Estas palabras, que Bernadette no comprendía del todo, confirmaron la autenticidad de las apariciones, ya que el dogma de la Inmaculada Concepción había sido proclamado solo 4 años antes, en 1854, por el Papa Pío IX. Las visiones de Bernadette no fueron recibidas con entusiasmo universal. En el pequeño pueblo de Lourdes, las noticias se propagaron rápidamente, atrayendo tanto a creyentes como a curiosos. Las autoridades civiles, especialmente el comisario de policía Jacomet, sometieron a Bernadette a intensos interrogatorios, tratando de desacreditarla. Los líderes religiosos también eran cautelosos, temerosos de que todo fuera un engaño o una ilusión. A pesar de las dudas, Bernadette mantuvo su testimonio con una firmeza sorprendente para una joven de su edad. Su humildad, sinceridad y consistencia convencieron a muchos de que algo verdaderamente extraordinario estaba ocurriendo en la gruta de Massabielle. Imagínate estar en el lugar de Bernadette, una joven pobre y sin educación, enfrentando la incredulidad de las autoridades y la curiosidad de las multitudes. Sin embargo, ella nunca se desvió de su camino. La fe la sostenía, y su amor por la Virgen María era más fuerte que cualquier obstáculo. A través de estas apariciones, no solo Lourdes, sino también el mundo católico se transformó. La Virgen María había elegido a Bernadette no por su riqueza o estatus, sino por su humildad y pureza de corazón. Este mensaje, tan poderoso y universal, sigue resonando hoy. Las apariciones de Lourdes no solo fueron un momento de gracia para Bernadette, sino también un recordatorio para todos nosotros de que lo divino puede manifestarse incluso en los lugares más humildes y a través de las personas más sencillas. Las apariciones de la Virgen en la gruta de Massabielle no trajeron únicamente consuelo y alegría a Bernadette, también le trajeron pruebas, críticas y desafíos que habrían quebrantado a muchas personas. La fe de esta joven humilde, sin embargo, permaneció inquebrantable, iluminada por la certeza de lo que había visto y experimentado. Desde el primer momento, Bernadette enfrentó la incomprensión y el escepticismo, incluso de aquellos más cercanos a ella. Su propia familia, aunque la apoyaba, temía las consecuencias de su testimonio. En el pueblo, los rumores se extendieron rápidamente, dividiendo a la comunidad entre quienes la consideraban una elegida de Dios y quienes pensaban que todo era una fantasía o, peor aún, una mentira. Las autoridades civiles no tardaron en intervenir. El comisario de policía, Dominique Jacomet, un hombre conocido por su severidad, sometió a Bernadette a varios interrogatorios. Imagina a esta joven de 14 años, frágil y tímida, enfrentándose a preguntas insidiosas destinadas a hacerla dudar de su experiencia. Pero Bernadette, con una serenidad y valentía que sorprendían a todos, respondió con claridad y consistencia. Sus palabras eran sencillas, pero transmitían una verdad que incluso sus detractores no podían ignorar. «Yo vi a la señora», repetía Bernadette una y otra vez. No añadía nada más, no embellecía su relato. Su sinceridad desarmaba a los más escépticos y reforzaba la fe de quienes creían en ella. La Iglesia Católica, por su parte, no aceptó de inmediato las apariciones. Los sacerdotes locales, liderados por el abad Peyramalé, eran prudentes y reacios a comprometerse.
Cuando Bernadette llevó el mensaje de la Virgen, solicitando que se construyera una capilla en la gruta, el abad Peyramale reaccionó con frialdad. Le pidió a Bernadette una prueba clara, un milagro evidente, antes de considerar la solicitud. Bernadette no se dejó intimidar. Aunque no podía ofrecer pruebas más allá de su testimonio, continuó cumpliendo con las instrucciones de la Virgen con una confianza absoluta. Su humildad y obediencia terminaron por conquistar el corazón del abad Peyramale, quien más tarde se convirtió en uno de sus mayores defensores. Con cada aparición, más y más personas se congregaban en la gruta, esperando ser testigos de un milagro. Bernadette, sin embargo, no buscaba la atención ni la fama. Cada vez que la gente intentaba glorificarla, ella respondía con humildad: «Yo soy solo la mensajera». Se resistía a cualquier intento de convertirla en una figura pública y seguía viviendo su vida de la manera más simple posible. Los desafíos no solo vinieron de fuera. Dentro de ella misma, Bernadette también enfrentó dudas y momentos de angustia. Se preguntaba por qué la Virgen la había elegido a ella, alguien tan insignificante y débil. Pero en su corazón siempre encontraba la misma respuesta: la Virgen no busca grandeza, sino humildad y pureza de espíritu. A lo largo de su vida, Bernadette sufrió constantemente de problemas de salud. El asma que la afectaba desde niña se agravó con el tiempo y desarrolló otras enfermedades dolorosas, como una forma debilitante de tuberculosis en los huesos. Su cuerpo frágil soportaba dolores insoportables, pero ella los ofrecía con paciencia y resignación, considerando su sufrimiento como una forma de unirse al sacrificio de Cristo. A pesar de sus dolores y el escrutinio público, Bernadette nunca se desvió de su misión. Continuó relatando su experiencia con la misma simplicidad y veracidad. Nunca buscó convencer a nadie. Solo compartía lo que había visto y oído. «Mi tarea es decirlo, no hacerlo creer», dijo en una ocasión, demostrando una madurez espiritual que iba más allá de su edad y circunstancias. Enfrentarse al escepticismo de las autoridades, la presión del pueblo y el peso de sus propios dolores físicos habría sido suficiente para desalentar a cualquiera. Pero Bernadette nunca dejó que las adversidades la alejaran de su misión o quebrantaran su fe. Su vida, marcada por la pobreza, la enfermedad y las pruebas, se convirtió en un testimonio viviente de la fuerza de la fe y la importancia de la humildad. Bernadette no era una líder poderosa ni una figura destacada. Era una niña pobre, una joven frágil, pero su confianza inquebrantable en el mensaje de la Virgen María la convirtió en un faro de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Después de las apariciones en Lourdes, Bernadette Soubirous no buscó la fama ni los privilegios que muchos pensaron que merecía. A pesar de que la noticia de los eventos extraordinarios en la gruta de Massabielle se extendió rápidamente por toda Francia y más allá, Bernadette continuó su vida con humildad y una fe inquebrantable. Pero este periodo marcó el inicio de su compromiso definitivo con la santidad, un camino que abrazó con total entrega. A pesar de la creciente atención del público y los ofrecimientos para mejorar su vida material, Bernadette nunca se dejó tentar por la comodidad o el reconocimiento. Sabía que su misión en la tierra no era disfrutar de los aplausos del mundo, sino responder al llamado divino que había sentido desde el momento en que vio a la Virgen. La frase de la señora: «No te prometo la felicidad en este mundo, sino en el otro», resonaba constantemente en su corazón, guiando sus pasos hacia una vida de servicio y oración. A los 22 años, Bernadette tomó una decisión trascendental: ingresar en el convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers. Su elección fue profundamente meditada. Ella deseaba dedicarse completamente a Dios, lejos de las distracciones y las expectativas que las apariciones habían traído consigo. Sabía que la santidad no se lograba a través de grandes gestos, sino en la entrega diaria, en el sacrificio y en el amor por los demás. En julio de 1866, Bernadette dejó Lourdes para siempre y llegó al convento en Nevers. Su partida no estuvo exenta de dolor. Separarse de su familia y de la gruta donde había experimentado momentos tan significativos fue un sacrificio inmenso, pero lo asumió con serenidad y confianza en los planes de Dios. En el convento,
Bernadette adoptó el nombre de Hermana Marie Bernard y se dedicó a las tareas más humildes. Limpió pisos, lavó ropa y cuidó a las enfermas, todo con un espíritu de alegría y entrega. Sus compañeras la describieron como una persona amable y sencilla, siempre dispuesta a ayudar. Sin embargo, algunas monjas, celosas de su pasado como vidente de la Virgen, la trataron con dureza, incluso con desprecio. A pesar de esto, Bernadette nunca se quejó. Aceptaba estas pruebas como una oportunidad para unirse al sufrimiento de Cristo. Ella misma decía: «No estoy aquí para ser feliz, sino para hacer la voluntad de Dios». La salud de Bernadette, que siempre había sido frágil, empeoró durante su tiempo en el convento. Sufría de asma crónica y de una forma severa de tuberculosis ósea que la dejó en agonía constante. A pesar de los intensos dolores, Bernadette ofrecía su sufrimiento por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Incluso en los momentos más difíciles, mantenía una actitud de gratitud y oración. Su celda, sencilla y austera, se convirtió en un lugar de encuentro con Dios. Pasaba largas horas en meditación, a menudo con los ojos cerrados y las manos juntas, concentrándose en la imagen de la Virgen que había visto en la gruta. A lo largo de su vida en el convento, Bernadette nunca dejó de hablar con honestidad sobre su experiencia en Lourdes. No añadía detalles, no exageraba ni trataba de embellecer lo que había sucedido. Su fidelidad a la verdad era una de las cualidades que más admiraban quienes la conocían. El compromiso de Bernadette con la santidad no se limitaba a su vocación como religiosa. Estaba presente en cada aspecto de su vida. Su humildad, su disposición al sacrificio y su amor por Dios y por los demás la convirtieron en un modelo para todos aquellos que la rodeaban. En sus últimos días, debilitada por el dolor y la enfermedad, Bernadette permaneció fiel a su vocación. Su única preocupación era cumplir la voluntad de Dios hasta el final. Murió el 16 de abril de 1879, rodeada por sus compañeras religiosas, dejando tras de sí un legado de fe y entrega que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. El compromiso con la santidad de Bernadette no fue fruto de grandes milagros, sino de su capacidad para vivir con humildad, aceptar el sufrimiento con paciencia y amar sin condiciones. Su vida nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en las pequeñas cosas, cuando se hacen con un corazón lleno de amor por Dios. La muerte y legado milagroso. El 16 de abril de 1879, en el convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers, Bernadette Soubirous se encontraba al final de su vida. A los 35 años, su cuerpo estaba consumido por el asma crónica y la tuberculosis ósea que la había debilitado durante años. A pesar de su sufrimiento, mantenía una paz y serenidad que conmovían profundamente a quienes la cuidaban. Durante sus últimos días, Bernadette ofreció cada dolor como un acto de amor hacia Dios, sosteniéndose en la promesa que la Virgen María le había hecho años atrás. «No te prometo la felicidad en este mundo, sino en el otro». En su lecho de muerte, rodeada por las hermanas del convento, Bernadette exhaló sus últimas palabras. «Ruega por mí, Santa María, Madre de Dios, pobre pecadora». Fue una despedida humilde y llena de devoción, una súplica que reflejaba su constante entrega al cielo. A medida que su vida terrenal se apagaba, las monjas presentes notaron una sensación de paz sobrenatural que llenó la habitación, como si una presencia celestial se hubiera hecho tangible en esos momentos finales. Tras su muerte, la noticia se difundió rápidamente. Aunque Bernadette había vivido una vida retirada, lejos del bullicio y las miradas del mundo, su fama como vidente de Lourdes la precedía. Peregrinos comenzaron a llegar al convento para rendirle homenaje, y muchos expresaron haber sentido consuelo espiritual al acercarse a su cuerpo. Sin embargo, la historia de Bernadette no terminó con su muerte. Al contrario, apenas comenzaba. En 1909, durante el proceso de beatificación, su cuerpo fue exhumado como parte del protocolo habitual. Lo que encontraron los encargados de esta tarea dejó a todos asombrados. Su cuerpo permanecía incorrupto, a pesar de los 30 años transcurridos desde su entierro. Su piel conservaba una suavidad y apariencia sorprendente, como si el paso del tiempo no hubiera dejado huella en ella.
Este fenómeno, que desafía toda explicación científica, se interpretó como un signo de su santidad. El cuerpo de Bernadette fue exhumado 2 veces más, en 1919 y 1925, y en ambas ocasiones se confirmó su estado incorrupto. Finalmente, fue colocado en una urna de cristal en la capilla de Saint-Gildard, en Nevers, donde permanece hasta el día de hoy. La urna, rodeada de flores y velas, se ha convertido en un lugar de peregrinación para miles de fieles que acuden a venerarla. Su rostro, cubierto con una fina máscara de cera para protegerlo, transmite una serenidad que conmueve profundamente a quienes lo contemplan. Muchos describen sentir una paz inexplicable al estar cerca de sus restos, como si la santidad de Bernadette trascendiera incluso la barrera de la muerte. El legado milagroso de Bernadette también se manifiesta en Lourdes, donde las apariciones de la Virgen María cambiaron para siempre la historia de ese pequeño pueblo en los Pirineos franceses. La fuente descubierta en la gruta de Massabielle, según las instrucciones de la Virgen, ha sido un lugar de curaciones inexplicables. Desde su hallazgo, millones de personas han bebido de sus aguas o se han sumergido en ellas, muchas de las cuales han experimentado sanaciones físicas y espirituales. Estos milagros, documentados rigurosamente por la Iglesia, han reforzado la devoción hacia Bernadette y la Virgen de Lourdes. Pero más allá de los milagros físicos, el impacto más profundo de Bernadette se encuentra en el corazón de los fieles que encuentran en su vida un ejemplo de humildad, valentía y fe inquebrantable. Cuando el Papa Pío XI canonizó a Bernadette en 1933, la presentó al mundo como un modelo de obediencia y devoción. Desde entonces, su nombre se ha convertido en un símbolo de esperanza para aquellos que enfrentan pruebas difíciles. Bernadette, la humilde niña de Lourdes, nos recuerda que los caminos de Dios suelen ser misteriosos, pero siempre están llenos de amor y propósito. Hoy, su historia sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, no solo por los milagros que ocurrieron en su vida o después de su muerte, sino por la sencillez y autenticidad con la que vivió su fe. Su legado, inmortalizado tanto en la gruta de Lourdes como en su urna en Nevers, es una invitación constante a confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros, y a buscar la santidad en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. La historia de Bernadette Soubirous es mucho más que un relato de apariciones y milagros. Es un testimonio vivo de cómo la fe, la humildad y la entrega a Dios pueden transformar incluso la vida más sencilla en un faro de esperanza y santidad para el mundo. Bernadette, una joven humilde que enfrentó incomprensiones, enfermedades y desafíos inimaginables, nos enseña que la grandeza espiritual no reside en el poder ni en el prestigio, sino en la pureza del corazón y en la disposición de aceptar la voluntad divina, incluso en medio del sufrimiento. Al reflexionar sobre su vida, podemos encontrar inspiración para nuestras propias luchas diarias. ¿Cuántas veces nos sentimos pequeños o incapaces frente a los desafíos que enfrentamos? Bernadette nos muestra que no importa cuán insignificantes creamos ser, cuando confiamos plenamente en Dios, somos capaces de cumplir grandes propósitos. Su ejemplo nos invita a abrazar nuestra fe con valentía y a encontrar la fuerza para perseverar en los momentos difíciles, sabiendo que nunca estamos solos en nuestro camino. Lourdes, ese pequeño pueblo en los Pirineos, sigue siendo un lugar de encuentro con lo divino, un santuario donde millones de corazones se renuevan cada año. Pero más allá de las aguas milagrosas y la belleza de la gruta, el verdadero milagro está en cómo Bernadette permitió que la gracia de Dios actuara a través de ella, transformando un simple acto de obediencia en una corriente de esperanza y sanación que ha tocado incontables vidas. Tú también puedes llevar el mensaje de Bernadette a los demás. Al compartir su historia, no solo perpetúas su legado, sino que también siembra semillas de fe y esperanza en el corazón de quienes te rodean. Te invito a suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias llenas de inspiración y espiritualidad, y a compartir este video con tus seres queridos. Juntos, podemos seguir aprendiendo de estos ejemplos de santidad y dejando que iluminen nuestras vidas. Que Bernadette, desde el cielo, interceda por cada uno de nosotros, recordándonos que, aunque el camino pueda ser arduo, la fe siempre nos guiará hacia la verdadera felicidad en Dios.